vamos a revisar en esta clase el tema de metabolismo. Con metabolismo nos referimos a todas las reacciones bioquímicas en las que se ven involucrados cambios físico-químicos, a partir de los cuales los organismos pueden obtener o conservar energía. Dicha energía es necesaria para todos los organismos. En las bacterias, la energía producida es utilizada para generar movimiento, producir calor, entre otros procesos. El metabolismo se compone de dos fases. La primera fase es de catabolismo, reacciones de obtención de energía a través de la degradación de sustratos para formar productos más simples. La segunda fase es de anabolismo, en las que se incluye las reacciones de síntesis de macromoléculas, en las cuales hay consumo de energía. A partir de monómeros se construyen macromoléculas o componentes complejos. La energía libre, cuyo símbolo es una G mayúscula, es la energía disponible para realizar un trabajo. El cambio en la energía libre durante una reacción se expresa como delta G0', donde el símbolo delta representa un incremento. Los superíndices 0 y prima indican que el valor de la energía libre se refiere a condiciones estándar, es decir, pH 7, temperatura de 25 grados centígrados, una atmósfera de presión y todos los reactivos y productos a concentraciones molares. Si delta G0' es una reacción negativa, la reacción procederá con liberación de energía libre, energía que la célula puede conservar como ATP. Estas reacciones que producen energía se les denomina exergónicas. Sin embargo, si delta G0' es positivo, la reacción requerirá energía para llevarse a cabo. Estas reacciones se denominan endergónicas. Por tanto, las reacciones exergónicas liberan energía y las endergónicas la consumen. Existen compuestos que se encuentran en estado elemental y son eléctricamente neutros. Estos tienen energía libre de formación de compuestos equivalente a cero. La energía liberada en las reacciones no nos brinda información sobre la velocidad con la que se llevan a cabo. Existen reacciones que no podrían ocurrir sin el uso de sustancias que aceleren su velocidad. Para que estas reacciones se lleven a cabo, por ejemplo, con la formación de agua, es necesaria la ruptura de enlaces químicos. Para esto se debe alcanzar una cantidad determinada de energía, a la que se le denomina energía de activación. La energía de activación es la energía necesaria para que todas las moléculas de una reacción química estén en estado reactivo, incluyendo reacciones exergónicas. En condiciones naturales, se tardaría mucho tiempo en alcanzar la energía de activación, pero el uso de catalizadores permite reducir esa energía y aumenta de esta forma la velocidad de dicha reacción. Los catalizadores facilitan las reacciones, pero no se consumen ni se transforman en el proceso. Además, los catalizadores no influyen en la energética ni en el equilibrio de una reacción, solamente modifican la velocidad a la que se produce dicha reacción. A los catalizadores biológicos se les denomina enzimas. Las reacciones de oxidación-reducción o redox implican la transferencia de electrones desde una sustancia donadora a una aceptora de electrones. Las sustancias difieren en su tendencia inherente a donar o a aceptar electrones. Esta tendencia se expresa como su potencial de reducción, representado con una E mayúscula y superíndices 0', y se mide en voltios. Además, se toma como referencia una sustancia estándar, en este caso el hidrógeno. Un compuesto puede ser donador o aceptor en diferentes circunstancias según
las sustancias con las que reaccione. Los pares redox se disponen en una escala desde los donadores o reductores más fuertes en la parte superior de la escala y los aceptores u oxidantes más fuertes en la base. Los electrones pueden ser captados por aceptores en cualquier nivel intermedio, siempre y cuando el par donador sea más negativo que el par aceptor. Cuanto mayor sea la diferencia del potencial de reducción entre el donador y el aceptor de electrones, más energía será liberada. Las reacciones redox en las células microbianas están mediadas por moléculas pequeñas intermediarias. Uno de esos intermediarios redox muy comunes, es la coenzima dinucleótido de nicotinamida y adenina, o NAD, cuya forma reducida se escribe NADH. El NADH es un transportador de electrones y protones, ya que transporta 2 electrones y 2 protones al mismo tiempo. El potencial de reducción del par NAD-NADH es de menos 0.32 voltios, lo que lo sitúa bastante arriba en la escala de redox. Es decir, el NADH es un buen donador de electrones y el NAD es un aceptor bastante débil. El NADP es una coenzima redox relacionada en la que se ha añadido un grupo fosfato al NAD. El par NADP-NADPH participa en reacciones redox en reacciones anabólicas o biosintéticas. La célula debe conservar la energía liberada durante las reacciones redox para llevar a cabo funciones celulares en las cuales se consume energía. La energía se conserva principalmente en compuestos fosforilados. La energía liberada por la hidrólisis del fosfato de estos compuestos de alta energía es significativamente mayor que la de un enlace covalente, y es esta energía la que la célula utiliza. El fosfato se puede unir a los compuestos orgánicos mediante enlaces éster o anhídrido. No obstante, no todos los enlaces fosfato son de alta energía. La energía liberada tras la hidrólisis de un enlace éster en el 6-fosfato de glucosa es menor a la hidrólisis del anhídrido de fosfato en el fosfoenol piruvato, casi 4 veces el de la glucosa 6-fosfato. El compuesto de alta energía más importante en las células es el trifosfato de adenosina, o ATP. El ATP está formado por el ribonucleótido adenosina enlazado a una cadena de 3 moléculas de fosfato. El ATP es la principal moneda energética de todas las células. Se genera en las reacciones exergónicas y se consume en las endergónicas. De la estructura del ATP observamos que solamente 2 de los enlaces fosfato son fosfoanhídridos y por tanto tienen energías de hidrólisis de más de 30 kJ. En cambio, el AMP no es de alta energía porque su energía libre de hidrólisis es solo la mitad de la del ADP o el ATP. El ATP es una molécula que está continuamente degradándose para impulsar reacciones anabólicas y sintetizándose a partir de reacciones catabólicas. Vamos a revisar algunas de las vías en las que se sintetiza el ATP. Una de ellas es mediante la fosforilación a nivel sustrato y la otra es la de la fosforilación oxidativa. La glucólisis es una ruta de catabolismo para la glucosa. La glucosa es degradada a piruvato tanto en procesos de respiración como en fermentación. En la fermentación, el ATP se sintetiza mediante fosforilación a nivel sustrato. En este proceso,
El ATP se sintetiza directamente a partir de productos intermediarios de alta energía durante las etapas del catabolismo de la glucosa. La glucosa es el sustrato fermentable que actúa como donador y aceptor de electrones. La vía de la glucólisis se puede dividir en 3 etapas, cada una de ellas con reacciones enzimáticas independientes. La etapa 1 consiste en reacciones preparatorias que no son reacciones redox, no liberan energía, pero sí la consumen y forman un intermediario clave de la ruta, el gliceraldehído 3-fosfato. En la etapa 2 se producen reacciones redox, se da la conservación de energía y se forman 2 moléculas de piruvato a partir de 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. La enzima de gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa reduce su coenzima NAD a NADH. Cada molécula de gliceraldehído 3-fosfato es fosforilada y estas actúan como sustrato para la fosforilación de ADP, lo cual produce 2 moléculas de ATP. Más adelante, otro compuesto de alta energía da lugar a la formación de 2 ATPs, lo que da un total de 4 moléculas de ATP en esta fase. Hasta el momento, el rendimiento neto de la energía de la glucólisis es de 2 ATP, ya que se había invertido 2 moléculas para iniciar la glucólisis. En la etapa 3 se consigue un equilibrio redox y se forman productos de fermentación. Las 2 moléculas de NADH participan en esta etapa y se oxidan nuevamente a NAD cuando el piruvato es reducido. El NAD solo es un transportador de electrones, no es un aceptor. El NAD vuelve a participar en otras rondas de glucólisis. A partir del piruvato se da la formación de productos mediante la fermentación. Las fermentaciones se clasifican por el sustrato que se fermenta o por los productos que se forman, con raras excepciones, pero en todas las reacciones se genera ATP mediante fosforilación a nivel de sustrato. Algunas de las principales fermentaciones de la glucosa, según los productos que se forman, están enlistados en esta imagen, como el alcohol, el ácido láctico, el ácido propiónico, las mezclas de ácidos, el ácido butírico y el butanol. Durante la fosforilación oxidativa que se produce en la respiración, el ATP se sintetiza a expensas de la fuerza protonmotriz. El piruvato se oxida completamente a CO2 en lugar de reducirse a algún producto de fermentación, obteniendo un rendimiento de ATP mucho mayor. La oxidación con oxígeno como aceptor terminal de electrones se llama respiración aeróbica. La suma total o el rendimiento neto de ATP producido tras el proceso de glucólisis acoplado al ciclo de Krebs o al proceso de oxidación, al proceso de respiración aeróbica, el rendimiento neto es de 38 moléculas de ATP. El transporte electrónico tiene lugar en la membrana y participan en él diversos tipos de enzimas de oxidación-reducción, entre ellas NADH deshidrogenasas, flavoproteínas, proteínas de hierro y azufre, citocromos y quinonas. Los transportadores se disponen en la membrana en orden creciente de potencial de reducción positivo, con las NADH deshidrogenasas en primer lugar y el citocromo en último lugar.
Las NADH deshidrogenasas son proteínas unidas a la superficie interna de la membrana citoplasmática y tienen un sitio activo que se unen al NADH. Los 2 electrones y 2 protones del NADH son transferidos de la deshidrogenasa a una flavoproteína, el siguiente transportador en la cadena. De esta forma, el NAD, que es liberado de la deshidrogenasa, puede reaccionar con el resto de las enzimas. Cuando los elementos son transportados a través cuando los electrones son transportados a través de una cadena de transporte de electrones, los protones se expulsan a la parte exterior de la membrana, lo que causa la formación de la fuerza motriz de protones. La célula utiliza la fuerza motriz de protones para producir ATP a través de la actividad de la ATP sintasa o ATPasa en un proceso llamado quimiosmosis. Dicha fuerza de protones hace que durante el proceso las unidades que conforman a las ATPasas cambien, su configuración o conformación cambie y entonces dichas unidades se mueven del lugar, facilitando la formación de ATP a partir de moléculas de ADP y fósforo inorgánico. Muy bien, esta es una parte de la clase de hoy. Está sencillo, está explicado en forma muy sencilla y es lo más importante. Yo había puesto unas diapositivas aquí, pero sí las alcanzó a poner ella, como esta. Quiero que revisen bien ahí en su libro, ¿sí?, los tipos de fermentaciones, ¿sí? Revísenlas muy bien. ¿Sí? ¿Cuál es la reacción, los productos de una fermentación alcohólica? ¿Algún tipo de organismo que lo lleva a cabo? La fermentación homoláctica, la heteroláctica, el ácido propiónico, las ácido mixtas, los del ácido butírico, los que forman el butanol, etcétera, ¿sí? Y vean el tipo de organismo, ¿sí? Es un ejemplo nada más, un tipo de organismo que la llevan a cabo. Son muy importantes los diferentes tipos de fermentaciones. Y esto sí lo alcanzó a poner ella, ¿verdad? Que todas las etapas iniciales de la respiración de la glucosa son igual, son glucosa piruvato y luego el piruvato es oxidado hasta CO2. Y este ya es el balance energético. También ella se los pasó rápidamente, pero revísenlo por favor. El balance energético siempre es importante, que se obtiene en la glicólisis y en el ciclo de Krebs, que en total vienen siendo 38 ATPs. Eso es en el ciclo de Krebs, maestra. Sí, así es. El ciclo del ácido cítrico, recuerden, se abrevia CAC, es el ciclo de Krebs. Disculpe. Aquí al final ya les pongo glicólisis más ciclo de Krebs. Por molécula de glucosa son 38 ATPs. Disculpe, doctora, entonces la respiración abarca desde la glicólisis pasando por el ciclo del ácido cítrico. O sea, Sí. es los dos procesos juntos.
Sí. Vamos a ver este pequeño video. Sí, póngale atención porque va rapidito, pero se lo subtitulé. Ah. No se está escuchando, ¿verdad? No, profe. maestra. No, maestra. No, maestra, no se escucha. Me apareció un letrero. Igual como la vez pasada, es del sistema. A ver, déjenme ver. Vamos a iniciar de nuevo. ¿Sí se escucha? No, profesora, pero al igual y con los subtítulos está bien. Sí, maestra, sí se ven muy bien los subtítulos. No, no hablo en clase. Eso no me gusta. No, no lo están escuchando, ¿verdad? No, profesora. No, no se escuchaba, pero pues con los subtítulos se daba a entender bien.
Aquí le vamos a dejar porque esa última parte está muy relacionada ya con plantas, ¿sí? Es un video general que llega también a fotosíntesis de plantas. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, profesora. maestra. ¿Ese video lo podemos encontrar en internet así, aunque no sea traducido? Sí.